Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 14:18. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Aquí vemos, hermanos, lo que le sucedió al apóstol Pablo en Listra. Dice la palabra de Dios que, según lo que aconsejó el apóstol Pablo al final, hermanos, de la porción que hemos leído, porque seguí, hermanos, el texto, pero dice que él les aconsejó a los discípulos, o sea, a los hermanos, y les dijo que era necesario, necesario, o sea, que no era voluntario aquello, no era que se quería, sino que dijo el apóstol Pablo a la iglesia que era necesario que a través de muchas dificultades y tribulaciones se entrara al reino de Dios. Estas palabras, hermanos, las dijo el apóstol Pablo a los hermanos que estaban escondidos, o sea, porque se dieron cuenta de lo que le había acontecido al apóstol Pablo. Era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y él dijo, hermanos, entremos, se tomó en cuenta. Pero nosotros acá no hemos visto qué le sucedió. O sea, ¿por qué le sucedieron esas cosas? Dice la palabra en los textos anteriores, hermanos, que él había sanado a un hombre que era cojo. Dice que era imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Jamás había andado. Entonces él dice que miró fijamente en los ojos de aquel varón, porque vio que en él había mucha fe, y le dijo en alta voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces esto fue un gran escándalo. Y aquellos de la región dijeron que dioses en forma humana habían descendido. Y ellos, hermanos, a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Entonces eso sucedió porque el Señor se había manifestado con poder, levantando sobre sus pies aquel cojo. Dice que hubo un alboroto, hubo una gran señal a través de la maravilla que el Señor había hecho, hermanos, por medio del apóstol Pablo. Hermanos, hoy en día, hermanos, toda la gente busca el favor de Dios. Dice toda la gente, nosotros, ¿cómo no deseamos el favor de Dios? Lo obtenemos a diario. Pero en nuestras dificultades también nosotros quisiéramos que el Señor nos auxiliara de inmediato.
y Él siempre nos ayuda, pero no es en el momento que nosotros queremos, no es de la forma que nosotros queremos, no es cuando nosotros queremos, ni la forma, ni el día, ni el momento, ni la hora, como nosotros lo deseamos. Pero sí Él hasta aquí nos ha respondido, de tal manera que somos coronados de favores y de misericordia. Entonces, si nosotros estando en las manos del Señor, sabemos, fíjense, si nosotros estando en la mano del Señor, sabemos que gozamos de esa protección y de esa ayuda divina, sin embargo, la naturaleza de la carne se aflige cuando hay una dificultad. Siempre nos afligimos. Siempre nos afligimos, aunque sepamos que el Señor está con nosotros, siempre nos afligimos. ¿Cuánto más, cuánto más la gente que no tiene el amparo de Dios, que está desprotegida? Nosotros entendemos por la palabra y dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Entonces, y dice, ninguna adversidad acontecerá al justo. También dice que nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente y viene una serie de promesas. Entonces, pero como repito, aunque nosotros tengamos este conocimiento de la palabra, que estamos rodeados, estamos bendecidos con la palabra del Señor, hermanos, que Él nos va a ayudar hasta el final, dice también el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Es el mismo tema. En el mundo tendréis aflicción, les dijo a los discípulos, pero confiad, yo he vencido. Y les dio a entender que también ellos iban a vencer. Entonces, cuando llamó al apóstol Pablo, por medio de Ananías, ¿se acuerdan cómo le dijo el Señor cuando habló palabras para el apóstol Pablo cuando éste estaba ciego? Cuando Ananías le puso las manos y oró, y entonces el apóstol Pablo quería saber para qué lo había llamado el Señor, y le dice: ve, porque el instrumento escogido es el mensaje que le fue dado a Ananías, para que llevara el evangelio. Y también le dijo al mismo tiempo que iba a trabajar, pero y dile cuánto es necesario que padezca por mi nombre. Le habló de padecimientos, no solo le habló de virtudes, no solo le habló de poder, no solo le habló, hermanos, de gozo, sino que le habló que iba a padecer mucho por el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, cuánto más aflicciones, cuánto más angustia podrá tener la gente que no teme a Dios. Todos necesitamos, hermanos, del amparo de Dios. Todos necesitamos de la ayuda de Dios a última instancia, cuando sentimos que el término de la calle o nos encontramos en un callejón sin salida, como dice la gente, ¿verdad? Pero en este caso, hermano, dice que este varón tenía una gran fe porque había escuchado al apóstol Pablo. Tenía una gran fe que el Señor podía hacer obra. Le estaba mirando atentamente, y el Señor, hermanos, usando a Pablo, dice que se le quedó viendo fijamente y le dice que se pusiera derecho sobre sus pies. Entonces esa fue la bendición. El apóstol Pablo, hermanos, note usted, lo que yo quiero traer a memoria en esta hora es que la iglesia, todo tiene su tiempo. La iglesia en esta tierra tiene etapas que va atravesando. Hay etapas que pasa la iglesia, y esa etapa se vuelve a repetir. ¿Por qué se vuelve a repetir? Porque los cristianos que estuvieron un tiempo, que gozaron del don de Dios, de las maravillas, del favor de Dios, ellos sufrieron y murieron. De ahí se levantan otros renuevos y ellos vuelven a padecer lo mismo. De ahí muere esa generación, se levanta otro pueblo del Señor y vuelve a pasar lo mismo. O sea, todo se repite. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia que las mismas dificultades, todo aquel que se somete al Señor, el que quiera vivir piadosamente, tendrá persecución como la han tenido todos. Y él trae a la memoria de todos los justos que han padecido por causa de la justicia, por someterse al Señor. Entonces, en pocas palabras, lo que yo les he querido decir es que todo se repite. La iglesia, oiga, no podemos nosotros, y nosotros debemos de caminar conforme a la voluntad de Dios, porque la iglesia, si nosotros vemos el libro de los Hechos,
Nosotros hemos pasado esa etapa también. Nosotros hemos pasado esa etapa, y eso que hemos pasado esa etapa no quiere decir que Dios cambió, que el Señor se alejó, que ya no es el mismo, sino que son etapas que tenemos que pasar de nuestra vida dentro del Evangelio, diferentes. En aquel tiempo, hermanos, la iglesia, si ustedes recuerdan, la iglesia empezó con gran fuerza. Dice que la iglesia fue llena del poder de lo alto. Dice que en el aposento alto estaban como 120. Y dice que lenguas de fuego fue repartida sobre todos, y todos hablaban en lenguas. Y el apóstol Pedro comenzó, hermanos, con un espíritu fervoroso, con poder y con autoridad, a predicar las buenas nuevas de salvación. Y dice que se convirtieron muchos. Y así iba creciendo el número de la iglesia. Pero la iglesia, hermanos, iba acompañada, la predicación del Evangelio, la iglesia iba acompañada de poder. Oiga, de poder para hacer sanidades, para resucitar a los muertos. Iba acompañada de poder de lo alto para hacer muchas maravillas a través de los apóstoles. Entonces, por esa causa es que la iglesia en aquel tiempo, hermanos, creció, pero de inmediato, porque el poder de Dios se dejaba manifestar de esa manera. De lo que la gente en aquel tiempo deseaba. ¿Quién no deseaba que su hijo resucitara en el momento? ¿Quién no deseaba que todos sus parientes enfermos fueran sanos? ¿Quién no deseaba que los paralíticos, los cojos, los mancos, los mudos, los ciegos recibieran sanidad? ¿Quién no deseaba eso? Hasta la actualidad, si el Señor, no digo que Él no lo hace, Él ha hecho muchos milagros en medio de su pueblo. Muchos milagros, muchas sanidades. Hermano, Él nos ha rescatado del hoyo muchas veces. Pero si el Señor se manifestara de la misma manera que en el tiempo antiguo, hermanos, con gran poder, a diario, con señales y prodigios, ¿usted cree que no hubiese un gran alboroto? Eso fuera escandaloso. Entonces, por esa causa, el Señor llenó a su iglesia para que se diesen a conocer. Llenó a su iglesia tanto así de que los apóstoles, a muchos resucitaron y que estaban muertos definitivamente. A muchos paralíticos, a muchos cojos, también el Señor restauró, a muchos ciegos le abrió los ojos. Miren, si ahora hoy en día uno o dos maravillas de estas se dieran, hermano, fuera escándalo. Pero estoy hablando dentro de la iglesia. Pero si el Señor se centrara solamente acá en Apopa, en hacer un milagro, aunque sea una vez por semana, esto se empieza a llenar. ¿O no creen ustedes? La gente, hermano, anda tras los favores de Dios. Hermano, sea para bien o para mal, sea para que la gente aproveche, o sea que para que critique, pero la fama se riega. Mira el apóstol Pablo, lo apedrearon porque había sanado con el poder de Dios aquel cojo. Ponte derecho sobre tus pies, ponte firme. Ni dice que empezó a dar, solo le dio esas palabras con poder de Dios. Y dice que aquel saltó y hubo un gran escándalo con una sanidad. Y dijeron que aquellos dos varones, Pablo y Bernabé, eran dioses que habían descendido en forma humana. Y si aquí hubiese una semanal, sanado de cáncer, sanado de leucemia, sanado de los paralíticos, sanado de todos los dolores de rodillas, sanado, hermanos, de insuficiencia renal, uno semanal, cree que no fuera de escándalo, porque todos los enfermos, miren, todos los enfermos tienen parientes, tienen amigos,
tienen vecinos y de repente se van a dar cuenta, porque cuando alguien recibe sanidad, esto es notorio, hay alegría, hay acciones de gracia, hay voz de júbilo. Hermano, todos aquellos que el Señor sanó, el Señor les decía, váyanse pero no le cuenten nada a nadie. Vete a tu casa, preséntate aquí, no callan. Y todos hacían escándalo porque no era poco lo que el Señor había hecho con cada uno de aquellos contemporáneos. No era poco lo que había hecho, había escándalo. Si se dieran cuenta, hermanos, de las enfermedades que hay en todos los hermanos, los vecinos se dan cuenta, los parientes se dan cuenta que no paran de ir al hospital, no paran de estarse tomando los medicamentos, no paran, tienen una farmacia en la casa para la presión, para el azúcar, para esto, para lo otro, para esto, para desintoxicar el hígado, para desintoxicar todo el cuerpo. Y mira, parecen farmacias. Y cuando le toca la cita, y que la cita, y que la cita, hermano, eso quién no lo sabe. Y cuando dijere alguno, el Señor ya me sanó, un gran testimonio, y a la otra semana a mí también ya me sanó. Esto empieza, hermano, primeramente entre la familia, a darse a conocer, y posteriormente los vecinos, y esto va creciendo, y esto va creciendo. Así se manifestó el Señor en la iglesia primitiva. Pero, ahí va el pero, ¿se acuerdan que atravesó la iglesia en medio de ese poder? Tribulación. Eran apedreados, eran latigados, eran perseguidos, los decapitaban, los alanceteaban, se escondían, los encarcelaban, los amenazaban. Cuando el Señor se estuvo manifestando con ese poder de sanidad, de maravillas, de prodigios y de señales, de esa manera, pero de esa manera, hermanos, en un alto porcentaje, no allá una vez al año o 2 veces al año, como aquellos que esperaban, una vez al año esperaban que el ángel descendiera a remover las aguas del estanque. Pero eso era fijo, ya sabían que una vez al año uno iba a ser sano. Hermano, no nos conformamos nosotros que aunque sea una vez al año sanar a uno que está grave dentro de la iglesia. No le hace cuál sea mi turno, Señor, pero va a llegar mi turno. Que sanen, hermano, y el otro año a otro, pero que así fuera. Un gran gozo, una gran esperanza, una gran alegría, una gran motivación, un gran esfuerzo, porque se sabe que hay algo fijo. Pero en aquel tiempo no fue una vez al año. A diario el Señor hacía muchas maravillas a través de los apóstoles. A diario. A diario. Y no solo maravillas de esa clase, de esa forma, sino que se veía palpable que el poder de Dios estaba, hermanos, en la iglesia, y nadie de los que quería jugar podía jugar dentro de la iglesia, sino que aquellos eran cortados en el camino. De esa manera también se manifestaba el poder de Dios. Tu dinero perezcan contigo. Estos que vienen, que han sacado a tu marido, estos te sacarán al momento caído. ¿Cree que no era escándalo eso? Entonces, pero en medio de ese poder, ellos estaban atribulados. Note usted el balance: el poder de Dios con aflicciones en la carne, el poder de Dios con el freno a la par. El apóstol Pablo, lleno del poder de Dios, tenía un aguijón en su carne para que no se extraviase, para que no se exaltase, desmedidamente, para que él no desagradara al Señor. Entonces él oraba por los enfermos, oraba por los muertos, él hacía prodigios y señales, pero él enfermo, para que no se enalteciese en gran manera. Entonces, ese era el freno, ese era el freno. Gozaban del poder de Dios a través de muchas señales, prodigios, maravillas, pero también eran atribulados en la carne, eran angustiados. Mire, hermano, note usted, vea en este momento al apóstol Pablo. Qué virtud de Dios que había en el apóstol Pablo, virtud de Dios que había en el apóstol Pedro.
en los apóstoles. Pero estos varones que gozaban del poder de Dios en un gran porcentaje, porque nosotros lo gozamos, pero el porcentaje, la medida que ellos tenían era sumamente grande. Pero así sufrían en la carne. Figúrese usted que el apóstol Pablo, ¿cómo se ha de haber sentido cuando le dijo al cojo, ponte derecho sobre tus pies? Y él se levantó. ¿Cómo se ha de haber sentido el apóstol Pablo? Con poder de Dios. Pero para que él no llegase a jactancia y no llegase, hermano, a engrandecerse, al ratito lo estaban apedreando. ¿Se da cuenta? Y ahora el hombre hoy en día, cuando hace el llamamiento a un alma y esa viene, ya se siente. Yo tengo la gran atarraya como el apóstol Pedro, un gran pescador. Tengo 30, 25 hijos en la fe. ¿Usted cuántos hijos en la fe tiene, hermano? Se siente grande cuando un pecador se arrepiente sin darse cuenta que el que hace la obra es el Señor. Note usted, muchas veces la iglesia no está preparada porque la persona ruega y ruega y ruega y ruega, quisiera que viniera, pero solo el Señor está viendo su corazón. Que tal vez la persona lo hace porque quiere una vanagloria. No lo hace de corazón, no lo hace con el deseo de que las almas se salven solamente por fama. Y si la persona tuviese el don de sanidad a perfección, esta persona se puede envanecer. ¿Por qué? Porque no estamos en la misma calidad que estuvo la iglesia primitiva, que tenía una alta regulación en la carne, la aflicción, la angustia que había por predicar el evangelio, y por todos aquellos que hacían grandes prodigios y señales eran maltratados, así les daban el pago. En otra ocasión, porque el apóstol Pablo reprendió el espíritu de revelación a aquella muchacha, otra vez, hermanos, se levantaron contra él. Note lo que estamos compartiendo en esta hora, que después de cada hazaña, después de cada favor, ellos eran afligidos. Pero ahora hoy en día el predicador quiere que le aplaudan. Hasta decimos muchas veces, amén, hermano, amén. Queremos que nos digan amén a la fuerza. Queremos que cada palabra que digamos, aplausos. Queremos que cada palabra que digamos, amén. Queremos. Miren, el evangelista, por lo consiguiente, anda queriendo ser famoso. Miren lo que anda buscando el hombre hoy en día. Y en la iglesia primitiva no era así. El Señor se manifestaba en gran manera, pero así eran afligidos para mantenerlos bajitos, bien humildes. Para eso son las dificultades. Bien que, ¿para qué cree usted que nosotros estamos siendo afligidos de diferentes maneras? Es un freno, hermano Dorita, es un freno, porque si todos gozáramos, mi hermano, estamos en tiempos de paz eclesiástica. Cuando digo eclesiástica es que tenemos libertad de culto, tenemos libertad de culto, que tuviéramos, hermanos, bendiciones de la tierra al máximo, y que estuviéramos saludables al máximo. Tuviésemos como la iglesia que estaba allá, hermanos, de las 7 iglesias, que le dice, tú dices que sos rico, pero sos un pobre y desventurado. Es peligroso. Tú dices que ves bien, pero eres un ciego. Te aconsejo que compres colirio. Entonces, ese es el problema de querer estar bien en todas las áreas. Entonces las dificultades no son en vano. Las dificultades es un freno. Las pruebas, las dificultades, las tribulaciones es un freno para que nosotros nos mantengamos bajitos. Ese es el propósito. Note usted lo que dijo el Señor acerca de Israel cuando atravesó el desierto. Dice la palabra que a Israel lo hizo pasar dificultades, tribulaciones y bajo el sol, aunque no se quemaron, no murieron de ello, pero dice que se los puso difícil porque ellos iban a pasar en 40 días a tierra prometida, y estuvieron, hermano Gerardo, 40 años. Pero ¿por qué cree que el Señor hizo eso? Para probarlos, para ver si amaban al Señor de todo corazón.
Y aquellos que no eran de corazón recto y no amaban al Señor, empezaron a murmurar, empezaron a quejarse, empezaron a expresarse mal de Dios. ¿Para qué son las dificultades? Para refinarnos, para pulirnos, para que salga la escoria y vaya saliendo el oro y la plata relumbre como debe de ser. Para eso son las dificultades, para eso son las pruebas. Bueno, pero el hermano está diciendo que antes, después de sanar a un enfermo, de abrir los ojos al ciego, para abrir los oídos al mudo, al sordo, para que hablara el mudo, que era tartamudo o era mudo, después de cada hazaña eran afligidos, pero nosotros estamos siendo afligidos, pero no hacemos hazaña. No, muchas veces estamos siendo afligidos para que nosotros nos mantengamos dentro del Evangelio. Para eso es. Nosotros debemos de entender estas cosas. Miren, las personas que se han alejado del Evangelio, las personas que no quieren nada con el Señor, bien contentos, bien relajados, sin enfermedades, bien desestresados, turismo aquí, turismo allá, paseo aquí, paseo allá, comida aquí, comida allá, buenos empleos y feliz de la vida. Dice que los israelitas tenían envidia de aquellos que se les salían los ojos hasta de gordos. Y les digo, no tengáis envidia de los malos. O sea, en la carne, humanamente hablando, el malo aparentemente está mejor, pero hoy en día no. Eso era en aquellos tiempos, hoy en día no. Donde quiera que anda con temor. La muerte, los accidentes, las enfermedades, hermano, las leyes, y ahora todo está bien estrechito. La gente no está bien tampoco, anda con temor. Y sin embargo nosotros, a la luz de la palabra, tenemos que entender por qué yo estoy así, por qué yo estoy afligido en esta área. Mire, la aflicción de la hermana ahorita no es la misma mía no es la misma del hermano Gerardo, la hermana Gerardo no es la misma de la hermana Rosario, la hermana Rosario no es la misma de la hermana Cíntica, la hermana Cíntica no es la misma de la hermana Rosita. Ninguna aflicción es igual, pero sí son para mantenernos en comunicación con Dios. Para eso es. Para eso es. Dice así. Después ni oró, solo exclamó. Mire cómo ora el Señor. ¿Cuántos no quisiéramos? Hasta los predicadores dicen lo mismo. Hoy no, hoy poner las manos sobre el enfermo, mejor se mueren. Es un decir que es negativo, que no sucede nada, pero no es que se mueran. Nadie se va a morir porque le pongan la mano, 10, 20, 30, se va a morir porque el tiempo ya está estipulado. Pero ese es un decir que dando a entender que no hay ningún resultado. Pero pregunto en esta hora, ¿no hemos nosotros, no estamos coronados de favores y misericordia? Yo tengo en mi mente grabado todo el favor que el Señor me ha hecho hasta este día. Gozamos del favor de Dios. Lo que sucede es que el Señor siempre deja algo, y a veces ese algo lo deja para toda nuestra vida. Ese algo lo deja para toda nuestra vida porque no nos quiere. Porque no nos quiere. Él quiere que estemos sufriendo. No, Él deja un algo para toda nuestra vida hasta que nos lleve a la muerte, porque nos ama. Amén. Ya estoy queriendo que digan amén. Oye, amén, digo yo. Porque nos ama. Por eso tiene que haber un ay, y no necesariamente en la vejez. De la vejez no hablemos. En la vejez ya estamos entendidos que vienen cosas difíciles para nuestra vida. Yo digo, en todo nuestro caminar hemos tenido una dificultad, la superamos, viene otra y ahí vamos, porque Él quiere que haya algo, porque nos ama. Así le dijo el apóstol Pablo: mira, Pablo, yo no te voy a sanar, lo que quiero darte es la salvación. Amén, Señor, le dijo. Tú ya me garantizaste la salvación, con eso es suficiente. Entonces ya me voy a gloriar de buena manera, dicen. De buena gana me voy a gloriar. En mis debilidades me voy a gloriar, en mis dificultades, allí, porque yo sé que tú me has prometido darme la corona de vida y no me hace que no me sane, Señor. Ahora ya entendí claramente. Se gozó cuando el Señor le dijo: bástate mi gracia, no te voy a sanar. Nuestras dificultades son para bien. Y dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Después de manifestar el poder de Dios en los apóstoles, siempre sufrían.
¿Qué tal si nosotros, cómo estamos ahorita? Pregunto, ¿cómo estamos nosotros ahora hoy en día espiritualmente hablando? Los hermanos hablan mucho de la tecnología. Los hermanos hablan de muchas aflicciones. La situación económica está terrible y cada quien estamos viendo cómo le hacemos para sacar la monedita. ¿Cree que no estamos afligidos? Y no solo nosotros. Los millonarios están viendo las balanzas bajas. Muchos negocios en el centro están cerrando. Muchos centros comerciales están quedando vacíos. Esto es parejo. Esta es una gran angustia. ¿Por qué cree usted que es una gran angustia? Porque la moneda es el motor que hace mover todo el mundo y a todas las personas. Media vez hay la monedita, hay comida, y si hay comida no hay muerte. Pero si la monedita se escasea, ya hay angustia. Empiezan los robos, empiezan los asaltos, empiezan, hermanos, las bandas a robar. Entonces genera angustia esto. Y todos afanados en ver de qué manera, porque como cada quien escape por su vida, cada quien ve cómo les hace. Y cada quien hacemos los horarios para congregarnos, porque cada quien tenemos diferentes dificultades, diferentes trabajos, diferentes horarios, de diferentes maneras, y cada quien tenemos diferentes formas de desplazarnos para ganarnos el pan de cada día. Por eso es que esto no pasa lleno, rebasando todos los días como queremos. Preguntemos a la mayoría, si hiciéramos una encuesta y sacáramos una estadística: ¿por qué no vino? Es que estaba trabajando. ¿Por qué no vino? Porque por el trabajo. ¿Por qué no vino? Porque me quedó muy lejos. ¿Por qué no vino? Por el trabajo. Por el trabajo, casi como trabalengua, pero por quererlo decir claro. Por el trabajo. Yo no creo que algunos estén ausentes durante toda la semana por causa de paseos. No, es solamente por el trabajo. Máximo los que son contratistas. Al mes y medio, a la semana, o se va de viaje, largo viaje. Pero nosotros no se muestra el Señor con ese mismo poder. Pero como repito, lo hemos gozado, lo hemos disfrutado, hemos visto el poder de Dios en esa magnitud. Sí, la hemos visto, ha hecho maravillas y la sigue haciendo, como el testimonio de hace poco, que de ese golpe en el cráneo, hermano, no queda sana la persona, puede quedar como vegetal si es que no muere. Él sigue orando. El hermano Ever dice que la vez pasada lo aventó un pícaro y salió volando como que era gallita y cayó al otro lado, y ya está, y ni fracturó ni nada. Mira, nosotros hemos gozado de muchos favores, maravillas de parte del Señor, hermanos, para su pueblo, para beneficiarnos, para confortarnos, para que nos regocijemos. Pero lo presente, estamos hablando de lo presente. ¿Qué es lo que está causando angustia, preocupación? ¿Qué es lo que está causando, hermanos, un poquito de decaimiento en lugar de reconfortarnos en el Señor? Porque aquí estamos en victoria, aunque en la carne, en lo presente, no estemos como queremos estar, pero estamos en victoria. Eso es lo importante. Ese es el motor que lo hacía seguir a Pablo, el motor la fuerza motora que lo hacía caminar al apóstol Pablo. ¿El qué? La esperanza. ¿Cómo dice Romanos 12:12? Gozosos, dice, sufridos en las tribulaciones. ¿Cómo dice? Veámoslo mejor. Tan fácil que se me olvidó. Romanos 12:12. Miren cómo dice allí. Gozosos en la esperanza. Por eso debe de haber gozo siempre en nosotros, porque tenemos esperanza. Solo se va el gozo en aquel que ya no tiene ninguna esperanza. Y dicen que el que esté alegre, que cante alabanzas. ¿Cómo debe estar el pueblo en cada culto? Con enfermedades, pero gozosos, porque hay esperanza. Y si hay gozo en el Espíritu, gozo del Señor, las alabanzas deben de sentirse, hermanos, con fuego. Así debe de sentirse la alabanza. Pero a muchos se les ha ido el gozo, quizás porque la esperanza ya la están perdiendo. Quizás no voy a recibir sueldo, dice, ya no cantan. Y no es porque está enfermo, no es porque esté mala la garganta, ya no canta en ningún tiempo. Viene enero, febrero, marzo, termina el año, va a terminar el año y no canta, no se le ve alegría.
no sé, hay quienes que tienen esa costumbre de no cantar, pero yo me refiero a aquel que se le veía el fervor y de repente se le apagó la llama. Gozosos en la esperanza. Al perder las esperanzas se va el gozo, se apaga la llama. ¿Cómo debe estar la iglesia hasta que Él aparezca? Dice que van a haber grandes señales en el cielo y en la tierra. Dice que el mar embravecido, dice que rugirá, dice que se va a estremecer la tierra, y dice que la iglesia debe estar sumamente afligida. Cuando hay de rumores de guerra y de pestilencia, dice que la iglesia tiene que estar sumamente afligida. Dice la palabra que la iglesia debe estar erguida, con la cabeza en alto, porque su redención se acerca. Nosotros día con día debemos de mantener un porqué estar alegres, agradecidos y con gozo. Y no porque estamos solventes de problemas, sino por la esperanza. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjense, constantes en la oración. Y ahora bien, ¿usted cree que el ministro es de hierro para que esté animando al pueblo? ¿Para que como que no pasa nada? No, lo que sucede es que el Señor nos demanda a que todos nosotros nos fortalezcamos en el Señor y que nos animemos y que nos exhortemos los unos a los otros, cuanto más veamos que aquel día se acerca, sea de la condenación o sea de la redención, aquel día se acerca, porque el reloj de Dios no se detiene. ¿Cree que se le va a terminar la batería al reloj de Dios? Se va a parar, como a veces son las 6 de la tarde y nunca pasa las 6 y el culto se tiene y que ya no tiene batería. El reloj de Dios no. Todo en su debido orden, lo que está escrito en la palabra de Dios, cumplimiento tiene. Dice acá que el apóstol, ¿quién había sido apedreado? Porque le habían dicho que era un Dios y que le querían ofrecer holocaustos, que le querían ofrecer sacrificios. Miren, y el apóstol Pablo le dijo, no, somos hombres igual que ustedes. Mire, para ganar el favor, para que le escucharan, hasta tuvo que decirle a aquellos idólatras, tuvo que decirle, varones hermanos, no hagan esas cosas, porque somos hombres igual que ustedes. Y después de eso, ¿qué pasó? Dice que lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Y ese que había quedado tendido en el suelo, dice que se levantó. Oigan, el que había padecido, hermano Gerardo, el que había sido apedreado, que casi lo dejan. Algunos piensan que en ese momento, en ese apedreamiento del apóstol Pablo en Listra, piensan que ahí fue cuando él subió al tercer cielo y oyó palabras inefables. Ahí fue que subió al tercer cielo. Muchos piensan de esa manera. No hay registro en la palabra que en ese momento sea, pero así piensan muchos. Y dice que se incorporó cuando lo rodearon, o sea, se puso en pie, y ese que iba todo apedreado, cree que una piedra, hermano, no deja una contraseña en el cuerpo. Y ellos no le tiraban con mondillas, ponete ahí, no, rocas agarraban, y no así apedrearon y mataron a Esteban, pues a puras piedras. ¿Cree que no era un gran sufrimiento del apóstol Pablo? Después de trabajarle al Señor, Señor, en tu nombre, para que se extendiera la fama de tu evangelio, Señor, aquel cojo se levantó, Señor, pues aquí va tu Padre. Una gran apedreada. Y nosotros, hermanos, por movilizarnos en la obra, un cafecito con pan nos dan, hermanos. Cafecito con pan nos dan. Y venimos rogando allá con Él y damos con Él, gracias Señor. ¿Cree usted que después de desplazarnos en cualquier movimiento de la obra del Señor no nos va bien? Sí, nos va bien. Raras y contadas son las cosas que usted se va gozoso del culto y encuentra a Satanás en el camino que le robó el gozo. Raras veces, pero siempre nos va bien. Y aquellos varones, después de hacer una obra, les iba mal en la carne. Pero repito, y quiero que entendamos esto, les iba mal en la carne para que ellos no se sintieran ya en las nubes con alitas.
Para eso era. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, que este varón que había sido apedreado, que se levantó sin ninguna duda sangrando, dice que él es quien fue a darle ánimo a los hermanos. Porque en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. La debilidad en la carne, pero fuerte en el espíritu. Ahí está el apóstol Pablo animando a los hermanos y les dice estas palabras. Y después, pero todavía no se cayó en la zona, después que se levantó, él siguió predicando. Mire, en el 20, pero rodeando a los discípulos, se levantó. No lo levantaron, se levantó. Y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, mire hermano que se ganó por hacer muchos discípulos y por hacer maravillas en nombre del Señor. Apedreamiento, cárcel, latigazos. Él empieza a dar su testimonio. No solo de cuántas almas había ganado para el Señor, él empieza a dar su testimonio, que 5 veces dice que había tenido ¿cuántos balazos en su espalda? 40 menos 1, decía él, 39, porque el 41 y el 40 que ya era prohibido según la ley, ya era prohibido. Me han dado 39 balazos en mi espalda y cree que con cariño los daban. Si lo consideraban hereje y querían matarlo, se los daban a quebrarle las costillas, a quebrarle la espalda, a quebrarle la columna vertebral. Le daban 39 balazos. Dice que había sido azotado muchas veces y apedreado también, y por último le arrancan la cabeza, cortada con una guillotina. Entonces cree que si no sufrieron los antiguos hermanos, ¿se parece el sufrimiento de ellos a nuestro hora en día? No, eso es normal lo que estamos pasando. Independientemente de cuál sea la dificultad, es normal. ¿Sabe por qué es normal? ¿Por qué digo que es normal? Porque no estamos padeciendo por causa del evangelio, sino que son cosas naturales de la vida, como las que padecemos nosotros. Padece el mundo natural. Aflicción por la economía, aflicción por las enfermedades, eso es normal. ¿O estamos enfermos por causa del evangelio? No estamos enfermos por causa del evangelio. Por eso les digo yo que es normal. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que se mantuvieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire qué varón tan especial, hermano. Qué varón tan especial. Nuestro hermano Pablo, él dijo esas palabras, ahí las resumió y dijo: en mi cuerpo llevo las marcas de Jesús. En pocas palabras, él dijo que había sufrido como Jesús en esta tierra antes de ser crucificado, antes que lo decapitaran, había sufrido de la misma manera. Llevaba las marcas, los sellos, el sello del Señor, el sufrimiento. Él cumplió lo que el Señor le profetizó por Ananías: ve y dile que va a sufrir por mi nombre. Él sabía que le esperaban sufrimientos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. Nosotros no es necesario que digamos que nos esperan, no, estamos, pero ¿por qué? Ahora entendamos, es para bien. El Señor muchas veces hace que permanezcan cosas en nuestra vida para ver qué hay en nuestro corazón, para ver qué hay en nuestro corazón. A veces solo le cantamos en sombra, a veces no, a veces en sol le cantamos. Por eso es que casi no se oye cantar ahora. Yo canto en sol y en sombra. Ya no se oye, porque solo le cantamos en sombra. Solo en sombra, ¿verdad? Pero el sol no. Entonces, mire, hermanos, veamos por aquí otro textito. Dice así, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, siempre el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera.
que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. No están en el mismo nivel en la balanza. La gloria venidera que se va a manifestar para nosotros es superior. No se compara las aflicciones del tiempo presente. ¿Cómo dice? Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se compara. Porque lo que viene es eterno, pero en gozo, y esto es temporal. Esto es por un ratito. Hebreos 11:24-26, veamos la experiencia de nuestros hermanos. Hebreos 11:24-26, como dice ahí. ¿Qué cosas le acontecieron a esa iglesia? Todo el tiempo, hermanos, los siervos del Señor han gozado del poder de Dios, de muchas promesas. Pero dice así, en el 11:24-26, dos versos de ahí dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, eso es lo que nos ha pasado a nosotros, pero en una proporción muy pequeñita. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros, no porque hayamos querido, sino que porque el Señor así quiso, aunque sea un porcentaje muy pequeñito, pero eso es lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Qué? Esto. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. Oiga, ¿qué pasa en el pueblo del Señor? En la carne. ¿Cómo dice la experiencia de nuestro hermano Moisés? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza, oiga, es en el futuro está el pago, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y se mantiene firme en la fe el que tiene puesta la mirada en el galardón. Pero mire el proceso de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. ¿Saben qué quería ser yo? Cocinero de barco. Desaparecerme por 6 meses, 3 meses y zarpar y andar de chef en los barcos. Eso quería ser yo. Ya tuviera un yate si yo me hubiera mantenido ahí. Ya tuviera un yate. Sí. Ya tuviera grandes cordones. Tuviera una mansión. Mire, hermano, ¿cómo dice ahí? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando uno pone la mirada en el galardón, ya no le interesan los deleites temporales. Porque todo ser humano lo que se propone se lo alcanza. Y esto, hermano, porque el Señor ha dejado esa libertad, ese libre albedrío. Por eso, todo es de parte de Dios. Pero si usted quisiera hacer plata, quisiera hacer dinero, lo puede hacer. Pero perdió su alma. Lo puede hacer, lo podemos hacer, tenemos libre albedrío. Nosotros, el Señor nos ha dejado puesto el camino por delante para que hagamos lo que querramos. ¿Sí? Pero ahora con el conocimiento de la palabra de Dios, ya no podemos hacer lo que queremos nosotros, sino que la voluntad de Dios. Pero el hombre se propone, hermano, de aquí a un mes, a un año, ya es millonario. Si se lo propone, se lo propone.
Dice una muchacha por allá, pero ella en forma de broma, dice, este trabajo ya, ningún trabajo está bueno, me voy a hacer narco, dice, así me hago de dinero rápido, y se lo hacen rápido. Pero ella bromeando, ¿verdad? Bromeando, no, si no he llegado a la cuadra a la esquina cuando ya me han agarrado, dice. O sea, es visible lo que ella dice, pero hay gente que tiene métodos cómo hacerse tesoros en esta tierra, por eso el Señor lo aconsejó. Como digo, no hagáis tesoro, es porque el hombre si se lo propone, lo puede hacer. Pero dice que Moisés prefirió, hermanos, dice que prefirió estar, hermanos, o estar con el pueblo de Dios, sufriendo los vituperios de Cristo, que los deleites temporales del pecado. Entonces, hay muchos acá que el Señor no les ha permitido universidad, porque el Señor ha preferido darles la salvación por esa causa. Y como el hermano y la hermana lo ha entendido, el Señor no quiso que yo fuera ingeniero, gloria a Dios, pero se goza con el galardón en sus manos. El Señor no permitió que yo siguiera estudiando, gloria a Dios. El Señor claramente se ha manifestado que no les ha permitido. Ahora se puede estudiar en línea, una carrera, 2 carreras, 3 carreras. Hay quien que llega a 80 años y estudiando, quien está pisada de título en la casa. Pero nada para el reino venidero, nada para la gloria venidera. Y así le dijo el Señor a aquel varón, necio. Muchos tesoros tienes guardados para muchos días, pero esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Entonces, hermano, recordemos. Sigamos otro textito por aquí. Jeremías 27. El problema que ha habido siempre en los hijos de Dios. Una lucha interna. La carne contra el espíritu contra la carne, como dijo el apóstol Pablo a los colosenses. Me parece, hermano Toñito Efesios, que le digo que el espíritu se pone contra la carne también contra el espíritu. Una batalla interna. A los Gálatas. Dice así: me sedujiste el testimonio de Jeremías, aquel gran profeta, que dijo, soy un niño, Señor, no me mandes en larga tarea, pero pelearán contra ti, pero no te vencerán. Le dice así, Jeremías, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Oiga, escarnecido, ¿ya han oído esa palabra? Escarnecedor. Escarnecedor es aquel burlador, pero no solo de palabras. El escarnecedor es el que se burla y agrede físicamente. Aquellos, ¿sabe quiénes eran los escarnecedores para que lo entendamos mejor? Eran los que estaban hablando del Señor y lo estaban alaceteando. Aquellos que le golpeaban, y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Y lo golpeaban, o profetízanos quién te golpeó. Se burlaban de él, pero lo agredían. Ese es el escarnecedor. Sí es burlador, pero esa diferencia de burlador a escarnecedor es porque se burla, pero a la misma vez agrede. Le dicen, vamos a ver si está hermano, y le deja ir un puñetazo. Vaya, defiéndese o cambia su lugar, y lo está maltratando. Ese es escarnecedor. Eso padeció Jeremías. Un regulador para que el profeta no se fuera a envanecer, se fuera a perder en pocas palabras. Dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Eso predicaba él, porque la palabra del Señor me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Cada vez que le hablaba la palabra de Dios, no le llovían rosas, ni ofrendas, ni diezmos. Cada vez que Jeremías hablaba la palabra de Dios, vituperios, afrentas, amenazas. Y nosotros no padecemos de esas cosas por predicar el evangelio. Aquello ya se quitó, que a las hermanas les daban la señal, que le decían piojosa, que le decían esto, ya se quitó. Camisudo les decían a los hermanos,
decían que anémicos y cuantas cosas, y dije, no me acordaré más. Mire la batalla, la lucha que había entre la carne de Jeremías, lo que sufre la carne, lo que se siente duro. No me acordaré más de él, dijo Jeremías, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí, oiga lo que oía Jeremías. Y nosotros queremos oír solo cosas bonitas de nosotros. Que el hermano carita aquí, el hermano carita allá, eso nos gusta. Que el hermano aquí, que el hermano allá, eso nos gusta. Así nos gusta. Que el hermano aquí, que el hermano allá, que el hermano Gerardo no hay como otro, que el hermano Gerardo no hay otro como él, que el hermano aquí, que el hermano allá, eso nos gusta, ¿eh? Que el hermano aquí bien esforzado, que el hermano bien valiente, que el hermano bien trabajador, que el hermano es un gran ejemplo. Eso nos gusta oír. ¿Y qué oía Jeremías acerca de él? Solo amenazas, solo violencias. Y dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosles. Todos mis amigos miraban si claudicaría, si desfallecería, si debilitaría, si caía a tierra. Todos sus amigos estaban esperando ver la derrota de Jeremías, porque veían que nadie lo apoyaba. Solo Jeremías. Quizás se engañará, decía, mire cómo se burlaban de Jeremías. Quizás se engaña él solo a sí mismo, no vemos nada claro. Y prevaleceremos contra él, mire, y prevaleceremos contra él todo lo que hacía. Por eso ya estaba desesperando Jeremías en la carne. Y tomaremos de él nuestra venganza, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Lo perseguían, hermano. Tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Pero el Señor está delante de mí como poderoso gigante. Por lo tanto, hermanos, recordemos, las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que ha de manifestarse para con nosotros. Entonces, hermanos, en esta hora meditemos nosotros el acontecimiento que ha pasado en todos nuestros hermanos. Comparémonos, hermanos, con la iglesia primitiva. Comparémonos con la iglesia primitiva. No estamos al nivel de sufrimiento de ellos, por lo tanto, hay razón por qué estar gozosos. Hay razón por qué estar alegres, porque dice gozosos en esperanza. Nosotros sigamos el ejemplo de aquellos varones que aún en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, hermanos, se gozaban. Y esto no lo estoy inventando yo. No lo estoy inventando yo. Miren, el apóstol Pablo y Silas en la cárcel, ¿por cómo estaban? Porque estaban en la cárcel por malas personas, por buenos siervos de Dios, estaban en la cárcel después de haber sido azotados. Porque dice que el carcelero les lavó las heridas, tenían heridas en sus espaldas, y dice que ellos oraban y cantaban himnos y los presos le oían. No es invento de nosotros, no es manipulación, no es lavada de cerebro, es palabra de Dios. Gozosos en esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración, para que podamos atravesar estas dos etapas de la vida, estar gozosos en la esperanza y saber vivir en la tribulación. Dice que hay que estar constantes en la oración, pero a veces ya no oramos por la mucha confianza que tenemos con el Señor. Decimos, en el nombre de Jesús, voy para afuera. Y venimos bien cansados, ni en el nombre de Jesús. Nos tiramos como que para la piscina, a la cama, rendidos hasta que amanece, ni oramos por pura misericordia, amanecemos con bien. Constantes en la oración. ¿Y qué más, hermano? Hablemos de Lot, que fue afligido y el Señor lo libró. Dice que ofreció a sus hijas, y por ofrecer a sus hijas, ¿qué hombre querían? Te vamos a hacer más mal porque te estás haciendo juez de nosotros, y has venido como forastero, te vamos a matar. Y dice que los ángeles lo defendieron. ¿Qué más, hermanos? De Daniel también, por haberse apartado con el Señor, aquellos querían matarlo, destruirlo, fue sometido a angustia a los 3 hebreos, pero el Señor los libró. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará
el Señor. Sigamos adelante, hermano. Paz del Señor Jesús.